no podemos ver nada, no sé. Necesito que me hagan la observación. Es decir, tranquilamente me habilitan su micrófono y me dicen, no podemos observar esto o no está avanzando en algún momento la diapositiva o el ejercicio no se está desarrollando, etcétera, etcétera, ¿ya? Cualquier duda, igual lo propio, les pido por favor que, como en el colegio, digo, en el colegio, ¿qué es lo que les decimos? Los profesores por lo general tenemos esto dicho, ¿no? De, si tienen unas dudas, cualquier duda que tengan, levanten la mano. Y en este caso lo mismo, podemos hacer eso en esta aplicación y lo que necesito es que ustedes pierdan ese miedo a consultar, porque para eso son estos cursos que van a ir ustedes observando. Bien, a ver, para ir conociéndonos un poquito más, ya más o menos la ingeniería les ha dado algunos datos, por ejemplo, de algunos estudios que yo tengo. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Lady, si ya tiene más o menos una carrera en mente, o Nancy tiene una carrera en mente ya, básicamente, o no sé quién, alguno de ustedes tendrá más o menos un objetivo. Digamos, yo quisiera ingresar a la carrera de ingeniería industrial o yo quisiera ingresar a sistemas informáticos, por ejemplo, no sé. ¿Alguno de ustedes ya tiene algo planificado? Lady, Nancy. No se olviden que esto debe ser interactivo para que... Buenas noches. Sí, hola Lady, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo tengo pensado una carrera ya, la carrera de Ujú. odontología. Ya, muy bien, excelente, excelente, muy buena carrera. Bien, Lady ya tiene una carrera bien, ya determinada. Supongo que Nancy debe estar en el mismo camino. Obviamente, quiero mencionarles lo siguiente. Si bien el área de matemática dentro de las diferentes unidades académicas que tiene ya sea la Gabriel René Moreno, la UNSA, o ya sea una universidad privada o pública, ¿ya? Eh, el área de matemática está en todo, en todo. Muchas veces nosotros a eso les han repetido los profesores y les han dicho, van a necesitar matemática para esto, van a necesitar matemática en lo otro, etcétera, etcétera. Y a veces hasta parecía muy cansador que los profesores repitan lo mismo en educación secundaria, pero de repente lo que ha faltado en educación secundaria es la parte práctica. Es decir, si en verdad, por ejemplo, en derecho aplican la matemática, los abogados aplicarán la matemática. De hecho, en la carrera de ingeniería civil, si mal no recuerdo, en el cuarto semestre a nosotros nos dan hay una materia que se llama Derecho Civil, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué relación tiene la ingeniería civil con el derecho? ¿Y por qué nos dan esa materia en el cuarto semestre? ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros vamos desarrollando, que básicamente es matemática, física y la aplicación de ambas? Entonces, ahí nace la aplicación. Es decir, para que tengan ustedes un aprendizaje significativo, y cuando hablamos de ese tipo de términos de significativo, un aprendizaje, qué sé yo, superior, básicamente se trata de la aplicación. La mayoría de las personas no retiene la información cuando conscientemente sabe que no le sirve. Es decir, em, no todos los días salgo yo a la tienda y digo, discúlpeme, quiero ciertos elementos, pero en este momento voy a desarrollar un trinomio cuadrado perfecto para decirle exactamente qué es lo que solicito. No hay ese tipo de aplicaciones, pero conforme van desarrollando ustedes un área específica, ya sea ingeniería, ya sea medicina, ya sea un área de humanidades, como derecho o trabajo social y otras, se van dando cuenta que matemática hace mucha, mucha, mucha falta. En derecho, por ejemplo, la lógica matemática, que de hecho es el primer contenido que vamos a ver, porque es parte de la abstracción matemática, es muy importante, ¿ya? Muchos contratos, si ustedes tienen un contrato a la mano o si pueden llegar a ver, por ejemplo, Heidi o Nancy para un contrato, ya sea
que tengan ahí en la casa. Léanlo y van a encontrar términos como sí y solo sí, o implicaciones, negaciones, doble negación. Y en muchos casos nosotros leemos eso y dicen, no sé, creo que aquí el abogado se ha equivocado, porque he colocado dos veces no, y en realidad ese tipo de elementos pertenecen a la lógica. Y para aquel que no es consciente de lo que está haciendo lectura, incurre en un error que a la larga puede terminar en un posible fraude o en un posible delito, ¿no? Muchas personas han perdido sus terrenos, sus casas, sus objetos más valiosos por no interpretar un contrato. Entonces, es importante que comprendamos que la matemática no solamente es tratar de resolver trinomios, tratar de resolver ecuaciones eh, y otros elementos, o simplemente graficar a lo loco, sino que ustedes tienen que entender que de ahora en más, para el área, la carrera que ustedes gusten o que vayan a estudiar, van a requerir de la matemática. No solamente porque eso les permite eh, demostrar ciertos elementos, fenómenos y comprender todo lo que está en la naturaleza, que es básicamente para lo que se estudia el área de matemática, sino también para que ustedes puedan entender y hacerse entender con otras personas. Es decir, en muchos casos nosotros no podemos entender muy bien a las personas porque no tenemos una comprensión de la lógica, ¿no? De la lógica. Si no, no podemos leer de forma concreta e interpretar, es porque no hemos desarrollado esa parte de la matemática. Pero en estos cursos, en este curso, no se preocupen que vamos a ir viendo de a poco, paso a paso, esa situación, siempre con miras a que ustedes accedan a aquello que están buscando, que sería el objetivo en este caso del ingreso a las determinadas carreras que ustedes buscan. Bien, entonces vamos a ir viendo eso de a poco, ¿ya? Y a medida que vamos a ir desarrollando, siempre va a surgir alguna preguntita y espero que esto siempre sea en ambas direcciones. Es decir, si ustedes tienen alguna consulta, háganla. Si tienen algo más que aportar, igual lo pueden hacer. Pero de igual manera yo voy a hacer algunas consultas porque necesitamos que esto sea así, ¿no? Interactivo. No se trata de un curso donde yo me voy a dedicar a resolver ejercicios simplemente porque sí y hacer lectura de X, Z material, sino que tenemos que hacer análisis, hacer un trabajo más o menos similar a los que ustedes desarrollaban en el aula con sus maestros. Bien, vayamos analizando un poquito el material que tenemos, ¿ya? Nos vamos a ir conociendo de a poco. Ya anteriormente ya me ha presentado la ingeniera. Básicamente, mi trabajo lo he desarrollado en educación secundaria, sin embargo, también he trabajado un poquito por aquí, por allá, en el ministerio, en algunas organizaciones como UNEFCO, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente son experiencias que uno va ganando. Quiero que ustedes deben tener el material a la mano, ¿no es cierto? Deben tener su texto a la mano y básicamente observen que este texto, ¿ya? Está desarrollado con el objetivo de que ustedes rindan los diferentes exámenes de las universidades que pertenecen a la CV, ¿ya? Obviamente ustedes tal vez me dicen, pero ¿qué es la CV o de qué se trata esto? Básicamente la CV es la Confederación Única de Universidades, ¿no? Públicas de Bolivia. Estas universidades tienen se podría decir, se agrupan dentro de un conjunto mayor que los concentra a todos y tienen sus propios estatutos, sus propias normativas, resoluciones, etcétera. Y es de ahí de donde debemos empezar. ¿Por qué es tan importante el área de matemática, física, química, biología en algunas especialidades y en otras de repente fluctúa el valor del puntaje? Porque básicamente, a pesar de que son 5 materias las que ingresan a este tipo de exámenes, ustedes deben desarrollar, no quiero decir con esto que olvídense el resto de las materias, ¿no? Filosofía, etcétera. Creo que en Derecho ingresa filosofía, si mal no recuerdo. Sin embargo, en el área de, por ejemplo, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología o la Facultad, por ejemplo, de,
Ciencias Exactas de la Universidad Tomás Frías de Potosí, no ingresa filosofía para esas áreas, ¿no? Netamente el área al que tú requieres, que sería matemática, física, química. En este caso, por ejemplo, el primer tema que vamos a ver y vamos a ir desarrollando es conjuntos, ¿ya? Justamente de algo de lo que estamos hablando, conjuntos. De hecho, la parte de conjuntos donde hablamos acá, vean que tenemos teoría de conjuntos, relación de pertenencia, escritura de conjuntos, diagrama de Venn, tipos de conjuntos, conjuntos de partes o conjunto potencia, operaciones, leyes de conjunto, propiedades, etc. Eh, Básicamente, este contenido, ¿ya? Que está de la página 8 a la página 18, este contenido dentro, una vez que ustedes estén dentro de la universidad, por lo general, la mayor parte de las carreras la conoce como álgebra 100, álgebra 101, si mal no recuerdo. Esta materia, a pesar de que dice álgebra, ¿ya? En las universidades, no necesariamente significa que es eh, el álgebra que nosotros estamos, eh, se podría decir, acostumbrados a observar, ¿no? En muchos casos le llaman álgebra booleana, pero para nosotros es la abstracta, es decir, aquella que se va a basar única y exclusivamente en la simbología, la representación de las operaciones a partir de simbología matemática. Por eso es importante que nosotros debamos repasar esta parte. La mayor parte de los exámenes, tanto de las universidades públicas como privadas, eh, toman en cuenta el tema de conjuntos por la lógica. Es aquí donde se va desarrollando esa capacidad. Una vez que ustedes estén dentro de la universidad, obviamente esto se va ampliando, ¿no? En las carreras semestralizadas los ven en un semestre, en las carreras analizadas de repente es toda la gestión. Pero, como les menciono, es muy, muy importante. Posteriormente estaremos con sistemas de números. Y de repente ustedes me dirán, pero sistemas de números, números reales, naturales, etcétera. Si ya sabemos cuáles son esos números. Obviamente sí, pero nuevamente les menciono, esto está diseñado para que ustedes rindan con los contenidos mínimos requeridos de la universidad, de las universidades del CV, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solicitan? Y realizar estas operaciones con números, pero son operaciones ya un tanto complejas, combinadas, básicamente que requieren ciertas estrategias o métodos de resolución, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, han debido escuchar eso de gato, gato en la matemática. ¿A qué le llaman gato en la matemática? A esos pequeños atajos que ustedes pueden tener, por ejemplo. Es decir, como una especie de salto, de un paso, un proceso que nos lleva, por ejemplo, un ejercicio que tiene sus 10 pasos, reducir, quitar 2 y que queden 8, o quitar 3 que queden 7 pasos, ¿no? Entonces, es bastante importante esta parte. Posteriormente, potencias y radicación, ¿no? Potencias, radicación, expresiones algebraicas, es bastante amplio, expresiones algebraicas, factorización. Aquí es muy importante que toquemos esto porque por lo general esta parte dentro de cualquier carrera siempre es muy, muy aplicada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? No solamente apuntemos al examen, ¿ya? Y eso yo quiero que lo veamos desde este punto. No solamente apliquemos esto en el examen. Yo sé que ustedes van a entrar, Heidi, Nancy, yo sé que ustedes lo van a poder, lo van a lograr, obviamente, se están preparando. Y cuando estén adentro, van a ver una materia que se llama cálculo, o mate 100, mate 101 de repente. Algunos le dan denominación mate 100, mate 101. Y dependiendo de la carrera van a llevar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, o de repente solamente cálculo 1 y 2, o cálculo 1, dependiendo de las carreras. Pero van a observar que la base del cálculo es factorización y productos notables. La base del cálculo es la factorización y el producto notable. El resto es fácil, son fórmulas que uno en una tarde las memoriza, pero si tú no sabes factorizar, si tú no sabes el producto notable, reconocer un producto notable, el cálculo se te hace sumamente complicado. Pero cuando ustedes reconocen
un producto notable. Ustedes reconocen una factorización, o sea, que ahí esta expresión sí se puede factorizar. Es sumamente, voy a decir fácil, pero es sumamente aplicativo. Es decir, con un, con un producto notable puedo reducir ampliamente una expresión algebraica y aplicar una fórmula, ya sea de derivación o integración, dependiendo del punto en el que esté en el cálculo. Y lo propio para la factorización. Entonces, es muy importante la parte de factorización, no solamente viendo para un examen, sino veamos un poquito más allá, a futuro. Sentemos bien las bases para que cuando ustedes ingresen, cuando ya estén adentro, no se les presente un problema. Es decir, uy, esta parte no la vi, no recuerdo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, ¿no? Posteriormente estaremos con fracciones algebraicas, máximo común divisor, etcétera. Son contenidos bastante eh, utilitarios, podríamos llamarlos, es decir, los vamos a aplicar demasiado, bastante lo vamos a ir desarrollando y aplicando, no solamente para este examen, sino a lo largo de su proceso educativo lo van a ir viendo. Posteriormente estamos con el contenido de ecuaciones. Igual este contenido es muy, muy importante y relevante para todos ustedes porque indiferentemente de la carrera que elijan, cualquier demostración, ya sea una teoría, una hipótesis que ustedes planteen en cualquier proyecto, una defensa, etcétera, etcétera, requiere de variables. Requiere de variables y dichas variables tienen que, uno, despejarse y dos, demostrarse, ser aplicables a la comparación. Por lo tanto, por ejemplo, cualquier persona que está desarrollando una tesis en una maestría, su defensa lo va a hacer a partir de una fundamentación y esa fundamentación, esa hipótesis tiene que estar sustentada con una ecuación que demuestre aquello que él está planteando. Y por eso es importante que entendamos que una ecuación no solamente es una igualdad, que yo despejo, encuentro x, listo, ya está el valor. O si es una ecuación cuadrática, x sub 1 y x sub 2 y ya, se resolvió. Una ecuación es básicamente se podría decir que es el lenguaje de la matemática por donde nosotros podemos expresar una idea, un pensamiento, ¿no? En forma de expresión algebraica. Posteriormente están las inecuaciones, básicamente inecuaciones, igual desigualdades, inecuaciones de primer y segundo grado, muy importante también. Logaritmos y exponentes, logaritmos y exponentes. Actualmente, bueno, eh, los logaritmos. Por lo general, logaritmos cuando llegaron en secundaria, en colegio, lo que hicieron fue utilizar una calculadora cuando tenían el logaritmo de, qué sé yo, el logaritmo de base 5 de un número decimal, etcétera, etcétera, ¿no? Agarraban la calculadora y listo, ya solucionado. Sin embargo, antiguamente, pueden preguntar esto a sus papás, existía una tablita que se llamaba la tabla de Copetti, era un pequeño librito, nosotros le decíamos la Biblia del logaritmo y uno tenía que ir calculando el logaritmo con ayuda de ese pequeño libro. Entonces uno demoraba un montón en resolver una simple ecuación logarítmica. Pero ustedes tienen actualmente la ventaja de poder reducir ciertos procesos. Posteriormente estaremos con geometría básica. Cuando hablamos de geometría básica, estamos hablando de algunos se podría decir teoremas, axiomas y demás que son fundamentales para la geometría. Obviamente, no es todo, porque si lo que han visto en colegio de geometría se podría decir que es el 10% de lo que realmente es la geometría, o sea, el contenido de geometría. Si ustedes quieren ver geometría más a profundidad, bueno, les recomiendo, también vamos a ir recomendando, obviamente les recomiendo los libros de la editorial Emprender, pero para ya un nivel un poquito más elevado, estamos hablando de universidad, los libros de Goñi Galarza, por ejemplo, ¿no? Geometría de Goñi Galarza, un sinfín de demostraciones. Y ahí se van a dar cuenta que realmente la geometría no solamente era figuras o como el cuadradito y demás, y sacar algunos diagonales, lados, ángulos, etcétera, ¿no? Son demostraciones. Y esto me lleva, por ejemplo, así, si ustedes investiguen un poquito más,
ya sea a través de videos, a través de lectura, a través de alguna investigación concreta que puedan realizar respecto a cómo se resolvían antes los productos notables. Claro, antiguamente no se llamaban productos notables, ¿no? Sino expresiones, de repente expresiones matemáticas que se resolvían a partir de la geometría. Por ejemplo, los productos notables antiguamente todos se resolvían con geometría. Sin embargo, estos productos notables no tenían que tener números negativos. Entonces, hasta cierto siglo, no recuerdo muy bien el siglo, se consideraba que si aparecía un signo negativo, esa expresión no sirve, está mal. Y era por el simple hecho de que como no sabían cómo resolverlo, básicamente lo dejaban de lado, ¿no? Entonces, todo se resolvía con geometría. Hasta que llega otro matemático, básicamente como Cantor, por ejemplo. Cantor, ¿quién fue Cantor? Cantor fue el que básicamente expuso el tema de los conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos. Gracias a él conocemos el tema número uno que vamos a ver. Después está la trigonometría, geometría analítica. Obviamente estos ya son contenidos un poco más frescos para ustedes dos, porque esto se ha visto en el último año o los últimos años de su educación secundaria. Ya se me seca la garganta un poquito, ¿no? Bueno, fíjense que dentro del material que se les ha brindado, que la editorial ha brindado a cada uno de ustedes, tienen este contenido en el cual está desarrollado básicamente todo el libro. Es muy importante que vayamos analizando de a poco, ¿ya? Una vez que ustedes hagan la lectura o de repente desde acá nosotros vamos a ir acompañando, vamos a ir desarrollando estos contenidos o estos, es decir, claro, obviamente este contenido con la solución de los problemas que se nos proponen también. Pero lo que yo necesito es que vayamos en ambas direcciones. Entonces, vamos a ver quiénes están atentos a la explicación. A ver, Nancy, Nancy, ¿te encuentras por ahí? No está Nancy. Nancy, Nancy, ¿me escuchas? Nancy, creo que Nancy no nos escucha. Bueno, la consulta es la siguiente, a ver, ya sea para Lady o Nancy. En el tema de teoría de conjuntos en secundaria, ¿ustedes han analizado ya básicamente lo que es la abstracción matemática? ¿Reconocen algunos símbolos de los que están observando en su texto? Obviamente están siguiendo con el texto la explicación, pero por ejemplo, cuando hablamos de conjuntos, ustedes podrían, más allá de la definición que tienen ahí, podrían definir qué es un conjunto o darme un ejemplo para la definición de un conjunto. Lady, La verdad, no. ya, no, no hay problema, no hay ningún problema. Vamos a ir entonces de a poco. Cuando hablamos de conjuntos, recuerdan, ¿no? Que en primaria, por ejemplo, en primaria, para sumar, para restar, para dividir, nos enseñaban a partir de conjuntitos. Nos decían, vamos a tener conjunto de chubis, conjunto de, qué sé yo, a ver, conjunto de frijolitos, digamos, ¿no? El problema el problema es que en primaria, por ejemplo, nos decían, si yo tengo un conjunto de manzanas, tengo un conjunto de 5 manzanas, le quito 2 peras y tengo ¿cuántas manzanas? O sea, dentro del conjunto de manzanas no había ninguna pera, ¿no? Pero esa era la lógica en esa época. Entonces, cuando estamos hablando de conjuntos, estamos hablando de agrupaciones, ¿ya? Agrupaciones de elementos que tienen características similares. Por ejemplo, a los niños, y esto yo siempre lo he recomendado, a cualquier niño chiquito, que hasta los 5 años, si ustedes le arrojan una serie de figuritas, vamos a hacer, imaginemos esto, le arrojamos al niño figuras geométricas de toda forma, pero también de todos los colores. Estrella amarilla, a ver, cuadrados rojo, amarillo, verde, azul, etcétera, etcétera, ¿no?
y vayamos arrojando figuras similares pero de diferentes colores. Y una variedad de figuras. Y le decimos al niño, agrupa como quieras, pero tiene que tener algo que sea común, ¿no ve? O algo que sea igual, le dices al niño. ¿Qué va a hacer el chiquito? El niño, ¿qué es lo que va a hacer? El niño agarra y dice, mira los objetos, lo primero, el color. Agarra y va todos los objetos del color amarillo separados, los objetos del color rojo separados, objetos del color azul separados. ¿Qué está formando? Conjuntos. El niño está formando conjuntos de elementos cuyas características son similares, ¿no? Pero eso no significa que sean iguales, pero sí tienen algo en común que hace que pertenezcan a ese grupo. A eso se denomina conjunto. Entonces, si ustedes ven lo que hizo su hermanito, el niño, digamos, agarra y dice, ahí tienes una estrella amarilla, un cubo amarillo, un triángulo, una pirámide amarilla, una esfera amarilla, y le dice, pero ninguno se parece. Y en la lógica del niño, no, pero todos tienen el mismo color, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? El color. Si agrupamos por forma, entonces, digamos, los cubos a un lado, los triángulos a otro, o las pirámides a un lado, los trapecios a otro lado, las esferas a otro lado, etcétera. Formamos conjuntos según su forma, formamos conjuntos según su color, ¿no? Estamos agrupando elementos nada más, de eso se trata. Entonces, los conjuntos en matemática es una colección de elementos, ¿no? Es una colección de elementos que se considera en sí misma los objetos. Los elementos de este conjunto pueden ser personas, números, colores, letras, figuras, etcétera. Cualquier cosa. Podemos ir agrupando nosotros ahí. Bueno, también nos indica que se dice que un elemento pertenece al conjunto si está definido como incluido en algún modo dentro de él. Vamos a ver lo siguiente. Para nosotros, cuando le decimos al niño agrupar de acuerdo a un criterio, es decir, al que tú consideres, el niño, dentro de su criterio, el primer niño, vamos a ver, agrupó según el color. Eso quiere decir que la condición para pertenecer a ese conjunto era el color amarillo. Entonces, ningún otro elemento que no tenga el color amarillo puede ser parte de ese conjunto. A eso es a lo que se refiere. Un conjunto no solamente es un acúmulo de objetos, sino que este conjunto, al agrupar en sí elementos, tiene que tener una limitante. Y esa limitante debe estar caracterizada por la abstracción matemática, es decir, por el lenguaje matemático, ¿no? Debe tener ahí una condición. Para pertenecer a este conjunto, debes cumplir con esta condición, ser amarillo, por ejemplo. O un conjunto según su forma, ser, ser una pirámide de base triangular o ser una pirámide de base hexagonal. Entonces, a eso se define como conjunto. Y los elementos tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? Para pertenecer a ese dicho conjunto. Bien, entonces, eso es un conjunto. De hoy en adelante, si alguien nos pregunta qué es un conjunto, ya sabemos que un conjunto es básicamente una colección de elementos, ¿no? Y estos elementos deben cumplir con una condición para pertenecer a dicho conjunto. Así, resumido. Bueno, de igual manera, nos dice que existen términos como, por ejemplo, unión. Vamos a ir aquí resaltando esta parte. Unión. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos unión? Y es importante que ustedes vayan no solamente escuchándome, sino vayan asimilando a partir de su propia vivencia, ¿ya? Por ejemplo, ustedes deben tener amigos, Lady, Nancy, deben tener amigos,
tienen hermanos, tienen familiares, y obviamente ustedes son muy unidos a algún familiar o algún amigo, eh, casi inseparables, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso lo denominamos unión, ¿no? La unión puede ser, vamos a ver, cada fin de semana nos reunimos la familia del hermano de mi padre con mi familia. Nos reunimos cada fin de semana y organizamos un almuerzo, una cena, etcétera, un desayunito, no sé. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí existe una unión. ¿De quién? De dos conjuntos. El primer conjunto es tu familia, el segundo conjunto es la familia de tu tío, ¿no es cierto? Y cada conjunto tiene sus propios elementos, sean más, sean menos, etcétera. Tienen sus propios elementos. Resulta que tu tío tiene sus 12 hijos. Resulta que tu padre solamente te tiene a ti, ¿no? Entonces, al final tú eres un conjunto unitario. Y el de tu tío es un conjunto, bueno, bastante amplio, ¿no? Con condiciones, etcétera. Entonces, fíjense que a esta unión, ¿ya? Esta unión tiene una representación simbólica, ¿no? Y esa representación simbólica es esta U, un poquito más abiertita, ¿no es cierto? A eso se denomina unión, ¿ya? Entonces, de hoy en más, cuando observemos esta U, nosotros tenemos que entender que es unión. ¿Pero qué une? Une dos conjuntos, ¿ya? Unión de conjuntos. Ahora, a eso vamos a ir viendo más adelante. No, no hay ningún problema en esta parte. Es decir, tenemos que ir desarrollando esto de una forma más eficiente. Por ejemplo, vamos a sacar acá. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto A, ¿no es cierto? Un conjunto A. Aquí voy a colocar una esferita. Les prometo que para la siguiente sesión ya estoy con mi lápiz. Pero ahorita estoy haciendo todo a pulso y realmente es una complicación. Eh, y tenemos un conjunto B, así todo cruzado. Pero fíjense que la unión tanto del conjunto A como del conjunto B ocurre únicamente en esta sección, acá, solamente en esta parte. A eso se denomina unión o lo denominamos intersección. Aquí quiero que vamos a poner otro ejemplo. Si yo digo A, conjunto A, y aquí al lado coloco otro conjunto, B. Si decimos unión, ¿será que cuál de estos dos representa más? Este, ¿Estos dos conjuntos o estos dos que están separados? Aquí vamos a colocar esto, una línea que divide. Cuando dos elementos se integran o dos conjuntos se cruzan, a eso se denomina intersección. Y cuando nosotros queremos agrupar los elementos de un A, de un conjunto A y de un conjunto B, lo denominamos unión. Unión, ¿ya? Entonces, es importante que vayamos viendo estos elementos, pero vamos a ir desarrollando de a poco, como ya he mencionado. Bueno, a ver dónde está el puntero. Aquí está. Ahora, dice, se denota A unión B. Obviamente cuando dos conjuntos ya tienen elementos en común. Se lee A o B. Se lee A unión B. O sea, cualquiera de la representación escrita, simbólica, es esta. Esta es la representación simbólica. Cuando yo quiero hablar de dos conjuntos que se unen. A unión B. Pero puedo leerlo A o B o puedo decirlo A unión B. Su lectura en dos tipos, dos formas de lectura, que al final es la misma. Ahora, vámonos a la abstracción. Y esto es lo importante. Estas definiciones son básicamente las que nosotros tenemos que ir aprendiendo.
¿Y por qué es tan importante esta definición o estas definiciones que van con el lenguaje abstracto de la matemática? Cuando hablamos de la abstracción matemática es justamente de esto que estamos hablando, de esos símbolos que de repente en educación secundaria nos causaban un poquito de pesar observarlo, ¿no es cierto? La definición para la unión de conjuntos dice: A unión B es igual o ocurre, se podría decir, cuando X tal que X es un elemento. Hagamos de cuenta, X es un elemento, X es cualquiera, puede ser un elemento cualquiera. Utilizamos las representaciones de X, Y, Z, A, B, C, D, etcétera, para representar elementos. Elementos que pueden tener un valor finito, o sea, definido, o indefinido, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. En este caso, X es un elemento cualquiera. Entonces nos dice, A unión B, cuando X, ¿no? Tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Eso qué quiere decir? Existe la unión de A y B si una X cualquiera pertenece al conjunto A, pero también pertenece al conjunto B. Cuando nos dice O, es está en A o está en B. En alguno de los dos tiene que estar, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el conjunto del 1 al 5, el conjunto de los números naturales menores a 5, menores o igual a 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto de los números naturales eh, menor, menor a 10, pero mayor o igual a 6. Entonces, menor o igual a 10, mayor a 6. Tendré 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Ahí tenemos esos dos conjuntos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si yo digo X puede ser 5, 5 ¿está en A o está en B? 5 estará en A, pero no está en B, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de que es unión, no interesa. Basta que se encuentre en el conjunto A ese elemento, entonces sí pertenece a la unión de A y B. Pasamos. Si hay alguna duda, por favor, yo les pido que consulten, ¿ya? Que consulten. Intersecciones. Cuando hablábamos de intersecciones, justo ahí teníamos un pequeño ah, y un gráfico todo cruzado, ¿no? Pero ya más adelante vamos a ver, está más abajo en el libro. Cuando hablamos de intersección, ¿qué es lo que estamos hablando? Por ejemplo, nos dicen, nos dan una dirección y nos dicen, tenemos que ir a la Academia a Emprender, queda, voy a poner nombres ahí solo por decirlo, no es que esté ahí exactamente, es decir, está en la Avenida Cotoca, en la Avenida Cotoca, intersección, tercer anillo externo, ya. Avenida Cotoca, tercer anillo externo, en la intersección. ¿Eso qué es lo que nos está tratando de decir? Donde se encuentran, ¿no es cierto? Donde van a encontrarse, donde ambas calles se cruzan, por así decirlo. Entonces, en ese punto se encuentra la Academia Emprender. Bueno, no es que esté ahí realmente, sino, sin embargo, estoy haciendo una ejemplificación nada más. Esa, eso hace referencia a intersección, ¿ya? Y entonces, estamos hablando de intersección de conjuntos, quiere decir que dos conjuntos o más, no solamente dos, sino dos o más conjuntos, deben tener una, algo en común, es decir, una intersección. En algún momento se unen, pero no como la unión de conjuntos. Pueden estar separados, pero al estar unidos, en el caso de la intersección, no, se cruzan. Por lo tanto, los elementos de la intersección únicamente serán aquellos que están dentro de ese cruce, ¿no es cierto? Donde se superponen. Hace rato ya había dibujado más o menos un ejemplo.
Ahí tengo un conjunto, otro conjunto, y básicamente los elementos de la intersección serían únicamente estos que están aquí. Nada más, no hay más. Es decir, ¿qué elementos se encuentran ahí? Puede ser, dicho, números, imágenes, nombres, etcétera, cualquiera. La idea es que la intersección solamente corresponde a ese pequeño espacio que intersecta entre ambos conjuntos. Y su representación básicamente es la U invertida, ¿no? No se olviden, esta U para unión. Lo damos la vuelta, una U invertida para intersección. Cuando hablamos de se denota, significa se escribe, ¿ya? En matemática decir se denota es como decir se representa, se escribe, se articula, etcétera, ¿ya? La idea es que de esta forma se escribe la intersección. Tengo dos conjuntos, A intersección B. Así se escribe, eso es lo que me están indicando, ¿no? Cuando me dicen se denota es así se escribe, A intersección B. Y se lee. ¿Cómo se debe leer? A y B. O también se puede leer de la siguiente manera. A intersección B. ¿Ya? A intersección B. ¿Cuál es su definición? Su definición es la siguiente. Ocurre que A intersección B, ¿no? Cuando X, es decir, cuando este elemento X cualquiera, tal que X pertenece a A, y X pertenece a B. Ahí hay una diferencia entre ambos. Ustedes me dirán, pero aquí parecen iguales. Sí, exactamente, parecen iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí hay una O, en la unión es O, y en la intersección es I. Y ustedes en matemática, en quinto de secundaria, han debido ver un poquito de lógica. Ahí les han hablado algo sobre implicación, ¿no? Disyunción, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos o, por ejemplo, estamos haciendo, ¿m? Ahí hay esos elementos, ¿se dan cuenta? O sea, o despectivo y inclusivo, ¿ya? Entonces, o puede ser de uno u otro, pues o te quedas parado o te quedas sentado, puedes estar o parado o sentado. Te da una elección, puedes pertenecer a A o perteneces a B, ¿no? En la unión. Pero en la intersección, no. Tienes que pertenecer a A y al mismo tiempo pertenecer a B. Es decir, A y B, dice. X pertenece a A y X también pertenece a B. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos pertenecer? Obviamente, ese es el único elemento o elementos que son parte del conjunto A, pero también parte del conjunto B. También está la diferencia de conjuntos. En la diferencia de conjuntos, por ejemplo, nos indica lo siguiente. Diferencia. Obviamente sabemos que la palabra diferencia significa resta, ¿no es cierto? De hecho, en secundaria ustedes han debido escuchar mucho el término diferencial, ¿no? Diferencial, o incluso en mecánica, si tienen si tienen familiares de repente que les saben muy bien al tema de la mecánica o a la electrónica, el término diferencial es bastante común para ellos. Es como que algo que les permite, ¿ya? Les permite calcular pequeñas variaciones. Entonces, cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de resta. Cuando hablamos de diferencial, es lo propio. Se podría decir que es la resta, pero en realidad la diferencial llegaría a ser eh, un proceso en el que existe una variación, ¿no? Entre un punto y otro, ya sea del tiempo, existe una variación. A eso le denominamos diferencial. Y la diferencia básicamente es lo mismo, pero en matemática más facilito. Es una resta. Es una resta.
¿no? Y el resultado que obtenemos de eso es la diferencia entre uno y otro elemento, ¿no? Es la resta. Por ejemplo, si tenemos 5 menos 2 igual a 3, ¿cuál es la diferencia? 3. Esa es la diferencia. Diferencia de conjuntos. Eso quiere decir que tenemos dos conjuntos en los cuales tienen algo de diferente entre uno y otro. Entonces, cuando hablamos de diferencia de conjuntos, estamos hablando de una resta de los elementos de dicho conjunto, ¿ya? Eso, no debemos confundir esa situación, sino vamos a restar los elementos de dicho conjunto. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se denota? Aquí nos dice, se denota A diferencia B. A diferencia B. O para nosotros, ¿cómo es más conocido? A menos B. Sencillo, ¿no es cierto? Es decir, una operación aritmética representada en simbología matemática. Y se lee A menos B, o también lo podemos leer como A, pero no B. A, pero no B. Ahora, ustedes ahí tienen que observar lo siguiente. Cuando dice A, pero no B, tienen que hacer referencia el por qué nos indica pero no. Cuando estamos hablando de la diferencia, por ejemplo, de la resta, en aritmética es sencillo, ¿no? Es decir, tengo 7 manzanas, le quito 3 y me quedan 4 manzanas. Listo, sencillo. Pero en el caso de los conjuntos es ya un tanto más complicado. Debemos utilizar, en este caso, un poquito el razonamiento, ¿no? Cuando decimos A menos B, estamos indicando que un elemento cualquiera se encuentra en A, pero no lo vamos a encontrar en B, ¿ya? No vamos a encontrar ese número en B. Entonces, solamente en A, solo A. ¿Cuál es la definición de A menos B? El elemento cualquiera que sea X, ¿ya? El elemento X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Fíjense, este símbolo de que pareciera una E, ¿no? Pareciera una E, indica el término, o bueno, representa el término de pertenencia, ¿ya? Pertenece. A pertenece a B. Ustedes pertenecen a sus padres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos aquí? Cuando decimos que no pertenece, tachamos. Cuando se quiera decir que no pertenece, se tacha. Y listo. Cuando decimos que no es igualdad, tachamos, ¿no es cierto? Y eso lo hemos aprendido en secundaria y algunos en primaria, ¿verdad? Tacha, no es igual. Entonces, si no pertenece, se tacha. Y este elemento de X que pertenece a A, dice, no pertenece, y el mismo elemento X no debe pertenecer a B. ¿No? No debe pertenecer a B. Ahí nos habla de la diferencia de conjuntos. Posteriormente tenemos la diferencia simétrica de un conjunto. ¿A qué hace referencia una diferencia simétrica? Aquí hay términos que ya ustedes lo han visto en secundaria, pero también lo han visto en primaria. Vamos a ir recordando y que esto se nos quede ya definitivamente de aquí para adelante. Ya sabemos qué es diferencia. Es una resta. Sabemos que diferencia es igual a, o equiparable a una resta. Ya. ¿Qué será simetría? Porque aquí nos está hablando de simétrica. ¿A qué hace referencia simétrica? ¿Mm? Hemos escuchado, ¿no? En muchos casos, ejemplos, qué sé yo, donde hablan de simetría, una respuesta igual y simétrica, dicen, ¿no? Entonces, de un conjunto nos dice. Bien, la simetría, representada tal vez por elementos como la unión, ¿no? De elementos de unión, y este símbolo de acá, que nosotros por lo general lo conocemos como diferencial. Diferencial. Cuando ya ingresen a sus diferentes carreras, ustedes van a ver que ese símbolo es muy utilizado, sumamente utilizado y aplicado no solamente en las áreas de
matemática, sino también en las áreas de física, química. Y básicamente nos habla de una diferencia que existe, un diferencial o una diferencia entre el conjunto A y el conjunto B. Pero valga la redundancia, a diferencia de la diferencia de conjuntos, aquí no se representa con una simple resta, sino que está determinada por una diferencial de la unión de conjuntos. Por eso se dice diferencia simétrica de conjuntos. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo se denota? ¿Cómo lo anotamos? ¿Cómo lo representamos a través de la abstracción matemática? Lo representamos así. A diferencial de B. Se lee A diferencia simétrica de B. A diferencia simétrica de B. Y se define, dice, se define A diferencia simétrica de B cuando, ¿cuándo qué? Cuando A diferencia de B, unión B diferencia de, ¿no? Y otra igual, lo mismo. En ambos casos ocurre lo mismo, es decir, ambas propiedades, ambas definiciones representan la misma propiedad, la diferencia simétrica en todo caso. Nos dice A diferencia simétrica de B cuando A unión B diferencia de B intersección A, de B intersección A. Y bueno, fíjense que si bien esto está un poquito de repente así abstracto, como que no se logra comprender, no, no se preocupen, que a medida que vamos a ir desarrollando esto, ustedes, pero eso sí, me dijo así, que era unión, que era intersección, etcétera, etcétera. Cuando hablábamos de intersección, por ejemplo, anteriormente estábamos hablando de que dicho elemento debe pertenecer tanto a como a B, ¿no es cierto? En este caso a B como a A. Y la unión, que ambos pueden estar en A o en B, ¿no? La diferencia es A para la unión o, perdón, para la unión y para la intersección. Bueno, bajando un poquito tenemos lo siguiente que nos dice complemento de un conjunto. ¿Qué será el complemento de un conjunto? Ustedes de repente han visto estos pequeños símbolos en varios libros, ¿no? Eh, todos representan lo mismo. Todos representan algo que se llama complemento. Ojo, en aritmética más adelante vamos a ver, hay operaciones que tienen una barrita encima. Esa barrita lo que representa es agrupación. Recordando cuántos signos de agrupación existen. Tal vez Lady, Nancy, a ver, para que vamos a ver si estamos siguiendo el tema. No tienen mucho que ver con esto, pero es una pregunta de repente que es importante porque fíjense que todas las definiciones utilizan signos de agrupación. Entonces, ¿cuántos signos de agrupación existen? Eh, cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son esas, Lady? La primera que hemos visto, creo que era de... mm, Sería paréntesis, digamos. La ah, segunda, Nancy, corchetes, ¿no? La segunda. La tercera, estas que estamos utilizando aquí, las llaves. Y la cuarta, ¿cuál es la cuarta? La cuarta es la barra, una barrita sobre la expresión aquí, una barrita. Imagínense que eh, no existe la llave, sino sobre ella hay una barrita recta, pero una barrita recta. Eso también es un signo de agrupación.
pero por lo general no se aplica mucho en educación secundaria. No sé por qué, es importante, porque los libros de educación universitaria aplican la barra. Cuando llega el momento, a ver un libro de cálculo y este signo, ¿qué será? Y listo, fritos. Entonces, ese es el punto. Vamos a ir recordando de a poco, de nuevo, entonces. Algo que nunca más van a olvidar. Pueden apostar si quieren con sus amigos. ¿Cuántos signos de agrupación existen? Dice. Y de repente le dicen, solo existen tres, ¿no? Yo te demuestro que existen cuatro signos de agrupación. Paréntesis, corchetes, llaves, barra o vínculo. También se llama vínculo. Entonces podemos decir barra o vínculo. ¿Ya? Entonces, de hoy en adelante no nos olvidemos ese pequeño detallito, por ejemplo. Bueno, avancemos. De igual manera, en el complemento, entonces acá tenemos tres formas de representar el complemento. Con una pequeña C en forma de subíndice, ¿no es cierto? Con una pequeña C, o esto que lo conocemos como apóstrofe, como una comita superior, ¿no? Una comita aquí, un sombrerito. tic, ahí tenemos una C al revés. No. Bueno, ya. O de repente aquí una pequeña barrita sobre el conjunto. No nos olvidemos que las letras mayúsculas representan los nombres de conjuntos. Un conjunto, por ejemplo, no puedo representarlo yo. El conjunto A con minúscula, no. Las letras, los nombres de los conjuntos deben representarse con letras mayúsculas, ¿ya? Con letras mayúsculas. Entonces yo tengo conjunto A, si le pongo una barrita encima, es A complemento. A complemento. Si, por ejemplo, toda su educación matemática en secundaria, todas esas horas estudiaron matemática en secundaria, sería el conjunto de estudio de matemática, el conjunto A de estudio de matemática, ¿cuál sería el complemento? El complemento sería justamente lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿no? Aquello que de una u otra forma llega a ser parte de ese objetivo, sin embargo, no es el mismo conjunto. Por eso se denomina complemento, ¿ya? Es complemento, es decir, por fuera, complementario, complementario. ¿Y cómo se representa eso? ¿Cómo se lee? A complemento. Bueno, eso ya sabemos que cualquiera de estas tres representaciones simbólicas va a ser a complemento. ¿Cuáles son sus características? Dice. A complemento, ¿qué significa esto? Esto significa universo. Universo. Esta U. Ahora, no, eso significa unión. No. Fíjense, la unión es más achatadita, ¿no es cierto? Más pequeñita, chiquitita, achatada. En cambio, la simbología de universo es una U más alargadita. Universo, aquí está, unión. Aquí, universo. A complemento, dice, es todos los elementos del universo menos aquellos que están comprendidos dentro de A. Si, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de estudio. Hagamos de cuenta, ya están en la universidad, ya están en la universidad. Para ustedes, su universo de estudio fue desde kinder hasta el examen de ingreso a la universidad. Pero el conjunto A de estudio regular, o sea, de educación regular, sería desde kinder hasta bachillerato. Ese es el conjunto A, pero su universo no acaba ahí, su universo de estudio está hasta el día del examen en el que aprobaron. Entonces, ¿cuál es el complemento? Es esa pequeña porción que está entre el último día de bachillerato y el día del examen. Ese es A complemento porque pertenece al universo, pero no está dentro de esa educación regular, ¿no? Como ejemplo nada más.
Y se define, nos dice, ¿cómo lo definimos a partir de la abstracción matemática? El A complemento es X tal que este elemento X pertenece al universo, ¿ve? Pertenece al universo, o sea, al universo, a todo ese conglomerado, ese plano de elementos que podamos tener. Y X no pertenece a. Ahora, este símbolo de V invertida, o V chiquita, como quieran llamarlo, invertido, ¿no? V chiquita invertido, significa I, ¿ya? Significa I. Entonces, ¿y si lo ven así al revés, como una V chiquita significa V chica? No, significa O. Así significa O. Pero cuando lo tenemos así, significa I, ¿ya? Entonces, Eh, es bastante interesante el tema del lenguaje matemático, la abstracción matemática, porque cuando ustedes logran comprender esta parte de la abstracción matemática, pueden escribir incluso cartas, notas, etcétera. Si quieres tener información secreta, puedes tenerlo en abstracción matemática, ¿no? Casi todos los términos del lenguaje común, el coloquial que nosotros utilizamos, se puede representar a partir de simbología matemática. Y ahí puedes tener una serie de símbolos y que representa qué sé yo, todos tus poemas, tus pensamientos, tu diario, y nadie lo puede descifrar porque básicamente no lo comprenden, ¿no es cierto? Entonces, vayamos partiendo de esa situación, que es importante que ustedes reconozcan el tema de la abstracción matemática. Es muy importante, ¿ya? La abstracción matemática. Bien, luego tenemos, pueden observar acá que tenemos algunas leyes que son parte de este primer contenido, que es leyes de un conjunto, ¿no? Leyes que permiten simplificar, por ejemplo. Pero no solamente esto es algo que lo vamos a ver recién, es decir, oh, miren, esto lo hemos visto recientemente, no. Es algo que de repente ustedes ya lo han visto, sin embargo lo han visto de formas diferentes y que aquí se aplica, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de doble negación o impolutiva, nos dice a complemento del complemento, y eso equivale a, ¿no? La idempotencia o impotencia nos dice a unión a. ¿Qué forma? Obviamente forma un mismo conjunto. Idéntico. Potencia, ese numerito, ¿no es cierto? Que nos indica cuántas veces un elemento se multiplica por sí mismo. Idempotencia. Entonces, la idempotencia, esas operaciones idénticas, nos dicen que A unión A forman A, que A intersección A semejante a A. ¿Bien? Estos tres no es igual por si acaso. No, no significa igualdad. Hay símbolos que significan semejanza, eh, son símbolos que significan idéntico, sin embargo, no necesariamente es igualdad, ¿ya? Ahora, absorción. La ley de absorción. Cuando hablamos de la ley de absorción, estamos hablando, por ejemplo, en aritmética. ¿Cuál es el número absorbente, por ejemplo, en la multiplicación? El cero, ¿no es cierto? ¿Por qué es el cero número absorbente? ¿Qué pasa cuando multiplicamos por cero? Queda cero. Exacto. ¿Y cuál será el número neutro en el producto, en aritmética? El uno, ¿no es cierto? Porque cualquier número multiplicado por uno siempre va a ser el mismo número, neutro, no afecta. Entonces, fíjense que esas cositas
que lo hemos ido viendo desde pequeños en aritmética, en álgebra, en secundaria y demás, van a ir aplicándolo acá, en esta parte. Y es recordar y asimilar. Cuando hablamos, por ejemplo, de absorción, nos dice que A intersección A unión C forman A. Y esto, algo que sí tiene que quedarles claro, es que una ley no se discute, ¿ya? Una ley no se discute, una ley no se analiza, una ley se cumple. Obviamente esto parece ser muy tajante, ¿no? Pero no vamos a ver, por ejemplo, una ley y decir, um, la, esta ley no me parece. Yo voy a determinar que esto no es correcto y voy a demostrar que no es así. Mm, Han pasado ya cientos, miles de años, donde básicamente cientos de años, donde han tratado de hacer lo mismo y no por el simple hecho de que no se pueda, sino por el hecho de que básicamente ya ha sido demostrado. Cuando algo se demuestra a partir de la matemática se considera ley y la ley no se debe discutir, sino se debe aplicar directamente. Si ustedes encuentran algo como esto, automáticamente todo esto se resume a A. Lo propio, cuando hablamos de unión, A intersección C es igual a A. Para la ley de absorción, en ambas, ¿no? En ambas, el elemento final es A. Dominación, A unión universo y equivale al universo. Cuando tenemos un conjunto A que se une al universo, obviamente no lo hace más grande, sigue siendo el mismo universo. ¿Por qué? Por definición, cualquier conjunto que sea unión o que esté unido al universo es y pertenece al mismo universo, ¿no es cierto? Por definición, ¿no? No lo complementa, ¿no? No lo complementa, no es que le va a agregar un poquito más, no. Cuando hablo de universo, dentro del universo pueden estar conjunto A, B, C, D, E, F, G, H, todos los conjuntos, todos ellos forman el universo. A intersección nulo. A intersección nulo, ¿no? Este símbolo nos indica la nulidad, la no existencia de elementos, que no existen elementos. Conjunto vacío, podríamos decirlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A intersección el vacío forma vacío, porque no nos olvidemos que la intersección, ¿dónde está el lapicito acá? Si este es el conjunto A, ahí, y este es el conjunto vacío, ¿no es cierto? En el conjunto vacío no hay nada, prácticamente no hay elementos, solo existe en el conjunto A. Pero en el conjunto a diferencia del conjunto vacío, como aquí no existe nada para el vacío, todo esto es inexistente, incluso la misma intersección, ¿no es cierto? No existe nada. Eso quiere decir que automáticamente se convierte en vacío también, vacío. Por lo tanto, A intersección vacío es nuevamente el vacío mismo. Bueno, complemento, eso ya lo hemos visto, ¿no? Complemento. A unión, A complemento. ¿Qué forma? El universo. Forman el universo. Porque si no es el conjunto A, el complemento es todo lo que rodea al conjunto A. A ver, vamos a ver el ejemplo que teníamos de estudio, ¿no es cierto? Si sabemos que hasta el día del examen es todo el tiempo,
que para nosotros sería ese universo, que desde primaria, desde kinder, han ido recorriendo hasta el día del examen, su universo, pero hasta el bachillerato es lo que normalmente todos atraviesan. Ese sería su conjunto A. Y a partir de ese bachillerato del día siguiente, para el día del examen, hasta el día del examen sería el complemento, pero ambos forman el universo. Entonces, A unión A complemento forman universo y A intersección A complemento forman nulidad, ¿no? Forman nulidad. ¿Y eso por qué? Porque no se olviden que el complemento no tiene ningún elemento en común. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen ese periodo de tiempo de estudio desde kinder hasta bachillerato y el complemento es del día después del bachillerato hasta el día del examen, ¿en qué momento se intersectaron? No existe, no hay una intersección entre ellos. Y al no existir nada que los una, o sea, elementos en comunes, no hay elementos en comunes. Al no existir elementos en comunes, nulo. El conjunto que forman es la nulidad. U complemento es el vacío, ¿no? O la nulidad. U complemento es el vacío. Porque más allá del universo, ¿qué está? El vacío infinito. Pues vacío. El vacío complemento forma el universo. Si no es el vacío, está el universo, obviamente, el restante de los conjuntos, ¿no? Funciona en ambas direcciones. Identidad. Ya ustedes saben qué es una identidad, ¿no? Es una identidad, lo han visto en identidades trigonométricas, por ejemplo. Cuando desarrollaban identidades trigonométricas, hablaban de igualdades, ¿no? Igualdades. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, A unión el vacío es igual a A. Esa es una identidad. A intersección el universo es igual a A, ¿no? A unión A intersección, perdón, el universo es igual a A. También están las leyes que permiten reordenar, ¿no? Las leyes que permiten reordenar son leyes que básicamente de estas tres ustedes las han visto desde primaria. Conmutativa, por ejemplo, les decía, ¿no? Ley conmutativa de la suma, ley conmutativa del producto, etc. También estaba la asociativa. Utilizaban las leyes asociativas para sumar, restar, multiplicar. La distributiva, ¿no? Propiedad distributiva. Por lo general, en el producto era importante la propiedad distributiva porque un elemento podía multiplicar a todos los demás elementos que estaban dentro de esa agrupación o de esa operación. Entonces, ¿qué es conmutativa? ¿Qué es conmutar? Fácil, dar la vuelta, invertir, cambiar de posición. A eso se define conmutar. Entonces, si yo digo A unión B es igual, exactamente igual a B unión A, ¿no? Idéntico. A unión B es idéntico a B unión A. Prácticamente lo mismo. Cuando decimos A unión intersección, perdón, A intersección B es lo mismo que decir B intersección A. B intersección A. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha conmutado, ha invertido la posición de los conjuntos. Ojo, pero no se invierte la posición ya sea de la intersección o de la unión. Unión siempre es unión, intersección siempre es intersección. En las conmutativas. Pasamos a la asociativa. En la asociativa, fíjense, tenemos tres conjuntos, A, B, C. Podemos agrupar, a eso se llama asociar, agrupar. Los agrupamos dependiendo de las características que nosotros podamos determinar o simplemente como mejor nos plazca. Acá, por ejemplo, dice A unión la agrupación de B unión C. Es idéntico a A unión B unión C. Con la intersección ocurre lo mismo. A intersección, la agrupación de B intersección C, que es exactamente igual a intersección B intersección C.
Después tenemos las distributivas, que serían más o menos similar a las que nosotros hemos utilizado, ¿no? En el producto, por ejemplo, cuando trabajaban con multiplicaciones. ¿Qué es lo que les decían en el colegio? Por lo general yo les decía, tenemos este término que está fuera del signo de agrupación y vamos a multiplicar por el primero, luego multiplicamos por el segundo y así sucesivamente, ¿no? Si habían más términos, seguimos multiplicando, pues. Y luego a realizar las operaciones correspondientes. En este caso es básicamente lo mismo, pero fíjense qué ocurre aquí. Cuando digo A en lugar de por, ¿no? A intersección B, A intersección B, unión, el siguiente producto, que sería A intersección C, ¿no? Al multiplicar, hemos distribuido los signos, tanto de intersección como de unión. Siguiente, para invertir ahora. A unión, la agrupación de B intersección C. A unión B, intersección A unión C. El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Em, tomamos acá este A y lo multiplicamos por el primero y lo multiplicamos por el segundo. Yo digo multiplicar, pero en realidad es una conjunción, ¿no es cierto? Estamos haciendo operaciones de conjunto. Pero en este caso, por ejemplo, A unión B, que sería el resultado de esto, intersección A unión C. Bien. Y posteriormente tenemos las leyes de Morgan, ¿no? Que también son básicamente leyes que nos permiten reordenar elementos, en este caso conjuntos. Leyes de Morgan. ¿Qué nos dicen las leyes de Morgan? Cuando tenemos la agrupación del A unión B complemento, ¿no? Esto es igual a A complemento intersección B complemento. Otra, cuando tenemos la intersección, ya no la unión, A intersección B complemento, nos dice que es exactamente igual a complemento unión B complemento, ¿ya? Las leyes de Morgan. Y por último, y creo que con esto vamos a culminar por el día de hoy, tenemos las propiedades del cardinal de un conjunto, ¿no? Las propiedades del cardinal de un conjunto. Ahora, estas propiedades del cardinal de un conjunto no necesariamente son o las tenemos que memorizar, ¿ya? Y al igual que en las anteriores, no nos olvidemos que el material que ha preparado la Academia Emprender para todos ustedes están en base a de repente a los requerimientos que las diferentes universidades realizan a las instituciones para que rindan estos exámenes. De hecho, dentro de la misma universidad, em, refiriéndome a la Gabriel René Moreno, por ejemplo, uno de mis antiguos docentes fue o es el que desarrolla los exámenes para las áreas de matemática para las diferentes carreras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen su propio contenido temático. Y este material que está preparado para todos ustedes está en base a ese tipo de contenido temático que exige la universidad, ¿ya? Que exige la universidad. Por lo tanto, es importante que ustedes den una repasadita al material que se les ha brindado, ¿ya? Este material que está desarrollado para cada uno de ustedes es importante que lo vayamos repasando. No vamos a desarrollar este contenido así, rápido y de golpe, todo el material. Porque nuevamente repito, lo que tenemos que hacer es que ustedes vayan aceptando este contenido de a poco, asimilándolo y sobre todo contextualizándolo y ejemplificándolo, porque es la única forma en la que se les va a quedar, ¿ya? La única forma en la que la matemática queda en la persona es cuando eso que ha aprendido tiene alguna significancia en mi proceso de desarrollo, ya sea social, personal u otro. Entonces, si eso no tiene significancia para mí, es decir, no me interesa, no lo voy a aprender.
Por eso justamente les había mencionado al principio. No vamos por la vida resolviendo trinomios cuadrados perfectos para comprar o vender algo, ¿no es cierto? Pero sí aplicamos esas propiedades de factorización y propiedades en prácticas de matemática que son mucho más elevadas, más fuertes. Entonces, es la base la que tenemos que ir aprendiendo y desarrollando sobre todo. Muy bien, señoritas, hemos estado 1 hora y 30 minutos. La próxima sesión, no sé si todavía sigue la ingeniera con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Sí, todavía estoy acá. Bien, ¿cuándo tenemos la siguiente sesión, ingeniera? Mil disculpas por la Sería consulta. para el día lunes, licenciado. El día lunes, perfecto. Entonces, dejaremos como tareita repasar esta y la siguiente página que sería teoría de conjuntos, porque la próxima ya vamos a venir a bombardear directamente con preguntas a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Aquí no solamente ya he mencionado, por esta clase ya lo dejo pasar, pero la siguiente tienen que participar, porque la única forma de que de verdad se les quede este contenido es participando igual. Es decir, tienen que perder el miedo, porque yo ya a ustedes ya las hago dentro de la universidad y en la universidad el que no habla es el que está frito, ¿no? Está frito ahí. Ustedes tienen que preguntar, perder el miedo a preguntar, a decir, "Mire, disculpe, eso está mal, eso tiene que corregirlo, o eso no es así, o obviamente también hacer un aporte significativo, pero ustedes tienen que opinar, porque si ustedes van a continuar con ese miedo fundado en secundaria de no quiero hablar, no quiero participar, hasta ahí, ¿no? Entonces, para la próxima clase, ir repasando un poquito de esto. Me gustaría que por favor repasen, por ejemplo, también quién fue Cantor y cuál fue su aporte a la teoría de conjuntos, porque es tan importante para la teoría de conjuntos, ¿no? Cantor. Entonces, son cositas que, si bien eso, por ejemplo, no va a ingresar al examen, pero les sirve porque les abre una conversación muy amena respecto a contenidos que sí les van a ingresar en este tipo de exámenes. Entonces, eso es muy importante para ustedes. Bien, bueno, ingeniera, creo que ya culminamos con el tiempo. Sin embargo, me despido y espero a las señoritas ya para la próxima sesión, que sería el día lunes, ¿no? Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Hasta luego a todos, que estén muy bien, muy buen descanso. Hasta luego.